como han escuchado, el Ejecutivo y el Legislativo parecen haberse puesto de acuerdo finalmente sobre el presupuesto para el próximo año fiscal. El controversial B2B se redujo en un 73%. En su lugar se va a implantar una patente estatal cuya tasa va a depender del volumen de ventas del negocio. Por otro lado, se elimina la reforma del 2011 y las corporaciones nuevamente estarán pagando las tasas contributivas que fueron establecidas anterior a esto. Pendiente aún si se mantiene la baja del 0.5% del IVU. Con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Tatito Hernández. Buenas tardes y bienvenido. Saludos, un placer como siempre compartir con ustedes. Quisiera ir por etapas para no confundir, porque ya el tema de por sí es bastante confuso para muchos amigos que nos están viendo. ¿Cuándo entra en vigor finalmente esta reforma que se debe estar aprobando en los próximos días, no? El 1 de julio ya está implantándose. Hay partes de la estructura que son transición, que no va a ser un switch que automáticamente en julio se va a ser impactado. ¿Cuáles son son transiciones? Bueno, hay unos sinnúmeros de cambios que hay que hacer de estructura para poder hacer este recaudo de esta tasa que nosotros le hemos llamado la contribución equitativa nacional. Vamos a aclarar, el concepto de patente es municipal, así que no puede ser el término patente porque si no, no tuviera la estructura de los IMT, que es el beneficio que van a tener algunas de las corporaciones que hacen el negocio en Puerto Rico para coger un crédito a nivel de sus filiales, que es bien importante dentro de lo que se ha creado, porque no todo va a ser costo, va a haber un crédito a nivel contributivo en sus entidades que hacen negocios de Puerto Rico. Pero ese crédito va a ser a nivel de los Estados Unidos, o sea que son aquellas que son extranjeras, las empresas locales que van a tener que pagar esa patente, no hay crédito contributivo. Pero la tasa, el efecto contributivo es 0.3, 0.02, así que sí va a haber una diferencia, pero al final el efecto contributivo va a ser el mismo. Es para beneficiar las corporaciones que tienen un volumen mayor y poder tener ese beneficio. Como quiera cogemos la tasa nosotros. Así doble tributación para las empresas, la patente municipal versus la patente estatal entonces ahora. No va a ser doble tributación. O sea, yo creo que el enfoque, y vamos a analizar dónde es que estamos. Todo el mundo sabía que había que aportarle un granito para poder resolver 1.4 billones de dólares en recaudo. La agenda era cómo lo hacemos donde sea un granito y no me saquen del mercado. Y nosotros escuchamos a todos los sectores, abrimos las puertas obviamente del proceso de vista, entramos en un diálogo con cada una de las empresas y aplicamos en algunos sectores el B2B y en otros sectores aplicamos una tasa equitativa, justa, balanceada, a una base real, no son presupuestos en el aire. Estamos cumpliendo lo que era la agenda de nosotros, de tener un presupuesto balanceado y verdaderamente responsable. La patente estatal va a ser sobre el ingreso bruto. Va a ser sobre los negocios que generen más de $1 millón en adelante, se aplica a esa base. Pero es al ingreso bruto y no a la ganancia. No es a la ganancia. Pero entonces ahí hay una desventaja para unas empresas que realmente la ganancia es muy poca, hablamos de 3, 4%, como es las personas en la industria de alimentos, versus lo que podría ser, por ejemplo, la joyería, que el margen de ganancia es obviamente pero se triplica o cuadruplica. Hay una relación de volumen versus costos en ambas. Hay unas empresas que tienen mayor rendimiento, pero la estructura organizacional genera menos recaudo. Así que no tendrían un efecto tan directo de un volumen, de una tasa sea de 2%. Esto cuando se presentó con un número que eran números enteros. Nosotros siempre hablamos de un granito. Este es el granito que estábamos hablando, una aportación equitativa donde no está sacando el mercado y no está afectando, bien importante, al empresario puertorriqueño. Ok, para tener una idea, ¿qué pasó, por ejemplo, con la eliminación del certificado del revendedor? ¿Eso se queda o qué pasa con eso? Excelente pregunta. Uno de los datos importantes que estamos estableciendo, unos 110 millones de dólares en fiscalización, de los cuales 50 son parte del certificado del revendedor, que lo estamos eliminando. Así se elimina el certificado del revendedor. Y es bien importante porque uno reclama a todos los sectores, antes de yo pagar un centavito, que paga el que no paga. Así que estamos estableciendo bien la estructura para garantizar ese recaudo, garantizar los compromisos y estableciendo otros mecanismos de recaudo que son reales, como la reestructuración, obviamente, del sistema contributivo antes de la reforma. Tengo dos preguntas y nos tenemos que ir ya, pero no se puede ir sin que se las haga. El IVU, el 0.05%, finalmente, ¿se va a bajar o se va a quedar el IVU en el 7%? Nosotros ya nos preparamos para implementarlo como está para diciembre, hacer los ajustes dentro de la base y garantizar lo que están pidiendo. ¿Cómo está? Bueno, como está plasmado en el proyecto, que es hacer una reducción en diciembre. Ya esa decisión tiene que ir en las manos del gobernador si es que quiere continuar con el 7. ¿Pero qué determinaron en la reunión ustedes? ¿Que era viable o que no era viable? Es viable. O sea, esto es tan sencillo como decir que no lo vamos a tratar. Independientemente de la protesta que han hecho los diferentes asociaciones y federación de alcaldes. Eso es un ajuste tan sencillo como una enmienda dentro de un proyecto. Lo importante de la política pública es que esté dispuesto a hacer el gobernador y nosotros obviamente acataremos la posición del Ejecutivo. ¿Se van a eliminar los créditos contributivos?
se están congelando dentro del proyecto. Hay un compromiso en agosto de hacer un estudio abarcador de todos los sectores que tienen que ver con los créditos, porque hay créditos que no tienen el efecto multiplicador que estamos buscando de generación de empleo, de ser competitivos. Eso sí lo vamos a analizar y va a haber mucha tijera en esa área. El impuesto a las primas de seguro, el 1%, ¿se queda o se va? Se ajustó porque habían industrias de las cuales eran exentas, son 47 millones. De los 100 millones, bajó 47. Se ha hecho el trabajo. Ya no es 1 punto, ¿cuánto es entonces sigue el siendo el impuesto? punto, pero a las tasas y a las primas que sí pueden pagar, no las que estaban exentas. ¿Aumento del arbitrio del cigarrillo va o no va? Eso va. Todas esas partidas, que eran los 440 millones que estábamos de acuerdo, tuvo una reducción de casi 100 millones de dólares por el overlapping de implementación de medidas cuando se implementó, obviamente, la contribución equitativa. Habíamos explicado aquí que no es lo mismo un peso y un peso, 2 pesos, va a ser 2. Lo que estábamos buscando de la manera que ese overlapping no se prestara algo que no era real. Y se hizo y se redujo la parte de los primeros 440. Bueno, gracias por estar con nosotros, se nos acaba el tiempo. Obviamente estaremos hablando en las próximas semanas y esto también habrá tela que cortar porque hay que buscar otros 2.200 millones de dólares para el banco y obras públicas. Aprueba el presupuesto y después hablamos de eso. En breve analizamos con el economista.